A ver, bienvenidos todos a la plataforma virtual de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. Continuando con la currícula de área de Ciencia, Tecnología y Salud, en esta oportunidad, eh, continuando con la unidad 2 acerca de la alimentación y la nutrición, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la alimentación y nutrición. ¿Qué experiencias de aprendizaje vamos a contemplar en este tema de alimentación y nutrición? En primer lugar, vamos a hablar acerca de alimentación y nutrición. Es decir, el propósito de este tema es diferenciar, ¿no? Tener en claro qué diferencias existen entre alimentación y nutrición. Es decir, reconocer los tipos de nutrientes en los seres vivos. La segunda experiencia de aprendizaje son las necesidades energéticas del organismo. Este tiene como propósito reconocer las necesidades energéticas necesarias en cada una de las personas, ¿no? Y esto lo hemos hablado un poco anteriormente, porque para nosotros poder llegar a calcular, ¿no?, esas necesidades energéticas del organismo dependía mucho del sexo de la persona, de la talla, del peso y de la actividad que realice. Entonces, vamos a hacer los cálculos necesarios en el transcurso de las diapositivas para que ustedes aprendan a calcular qué cantidad de energía necesita cada uno de ustedes para que pueda desarrollar sus actividades. Y como tercer punto tenemos el gasto calórico del organismo. Este tiene como propósito realizar el cálculo del gasto energético de cada una de las personas. A ver, en la página 63 de nuestra separata tenemos una experiencia de aprendizaje que es muy importante que ustedes conozcan antes de ingresar de lleno al tema de alimentación y nutrición. Es como una especie que vamos a hacer una especie de encuesta, la cual que cada uno de nosotros va a desarrollar. Y a través de ellos vamos a sacar un estándar, ¿no?, de que realmente cómo nos alimentamos o qué tanto conocemos de alimentación y nutrición. Preguntas son muy sencillas. Una de ellas es ¿cuántas comidas consumes al día? Y te presentamos 3 alternativas, 2 o 3, más de 3 o solo una, ¿no? Y en la parte posterior está una recomendación, dice, ¿no? Es preferible comer 2 o 3 veces al día que una sola vez en grandes cantidades. ¿Por qué? Nosotros deberíamos de comer pequeñas porciones divididas en 2 o 3 veces al día, ¿no? De tal manera que nuestro metabolismo se acelere durante el día y podamos a través de él alimentarnos y nutrirnos de la mejor manera, así como también llegar a tener, acelerar de esta manera nuestro metabolismo para poder llegar a tener un peso estándar, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿pesas demasiado? No, en absoluto. Solo un poco. Sí, bastante. Si tu respuesta es afirmativa, o sea, quiere decir que sí pesas demasiado, entonces te damos una recomendación, ¿no? Que comas menos grasas y azúcares y practiques más deporte. No es importante esto cuando dice pesas demasiado porque puede ser de que tengas un problema de obesidad y lo que queremos es que tú cuides tu salud, ¿no? Y al cuidar tu salud, tú tienes que saber qué alimentos son aquellos que te nutren adecuadamente, nutren el organismo adecuadamente y son necesarios
¿no? Para la subsistencia, para el desarrollo fisiológico del cuerpo y para que tú también puedas desarrollar tus actividades, ¿no? Y eso también lo vamos a estar explicando conforme vamos avanzando en este tema de alimentación y nutrición. Por eso es importante que antes de ingresar a estas diapositivas de alimentación y nutrición, ustedes ya hayan desarrollado el tema anterior, ¿no? ¿No? El tema anterior en la que hablamos de alimento, hablamos de nutriente, hablamos de gasto energético, ¿no? Entonces es importante conocer el tema anterior para entrar a este tema y podamos ir en hilación, ¿no? Una de las otras preguntas es, ¿con qué frecuencias comes verduras frescas? ¿Diariamente, 3 veces por semana, 2 veces a la semana o menos? La recomendación es que tú comas por lo menos 2 veces al día, a más, verduras frescas, ¿no? Porque las verduras son las que te aportan la mayor cantidad de vitaminas, la mayor cantidad de minerales en la dieta y hacen de que tú durante el día no sufras de ansiedad, ¿no? Ya que la ansiedad es uno de los enemigos, de los enemigos que se encuentran diariamente, es lo que, la ansiedad que es lo que te lleva a que tú comas de repente raciones que no sean adecuadas, ¿no? No sean adecuadas para tu peso, que comas raciones que no te nutran y que solo te alimenten, ¿no? O sea, que solamente sientas llenura, mas no te nutras adecuadamente. Otra de las preguntas es ¿con qué frecuencias comes alimentos procesados como fideos, purés en cajas, etcétera? ¿No? Aquí, por ejemplo, las alternativas son 2 veces por semana o menos, casi todos los días, muy rara vez. O sea, aquí lo correcto y lo ideal sería que tú los comas muy raras veces, ¿no? Tú tienes que preferir alimentos naturales, aparte que los alimentos naturales son mucho más económicos, son saludables. Dentro de los alimentos naturales, por ejemplo, puedes comer todas las variedades de carnes, ¿no? Que existen, comer verduras, comer variedades de frutas, que tenemos gran cantidad de esas, ¿no? Y evitar en la medida posible de consumir alimentos que han sido procesados, ¿no? Como los fideos, los embutidos, ¿no? Por ejemplo, las mantequillas o, por ejemplo, los postres, ¿no? Entonces, esos hay que consumirlos muy raras veces, ¿no? Y consumir más bien aquellos alimentos naturales que nos ofrece la naturaleza y entre ellos encontramos en todas las gamas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en las proteínas, los vamos a encontrar tenemos carbohidratos también, ¿no? Tenemos que consumir aceites y grasas, tenemos que consumir las vitaminas, los minerales, o sea, tenemos una gran variedad de nutrientes, ¿no? Y que los encontramos en diferentes alimentos, pero que hay que saber balancearlos y saber también en qué momentos debemos de consumirlos. Siguiente. ¿Cuántas veces comes golosinas y piqueos entre comidas? Aquí hay otra sugerencia. Comer entre comidas es una mala costumbre, especialmente cuando se tratan de alimentos chatarras. Es por eso que aquí viene el tema de la ansiedad, ¿no? Si tú no has tomado alimentos que sean benéficos para tu organismo, los cuales contengan los nutrientes necesarios, entonces tú vas a pasar por un proceso de ansiedad y es ahí donde empieza el piqueo entre comidas, ¿no? Y usualmente solemos comer un dulce, comer, por ejemplo, comidas con cantidad de grasas saturadas, como son las salchipapas, los pollos bróster, el pollo a la brasa, el pollo rostizado, entre otros. Que nuestro organismo debería de consumir esos alimentos, sí, debería de consumir, ¿no?
pero hacerlo en la menor medida posible y que eso no se haga una costumbre, ¿no? Otras de las preguntas es, ¿con qué frecuencia come frituras? Dentro de las alternativas está todos los días, 3 veces por semana, 1 vez por semana. Lo ideal es que tú evites comerle frituras. Prefiere alimentos que sean sancochados, alimentos que sean guisados, alimentos frescos, ¿no? Cuando comemos, por ejemplo, ensaladas, que sean ensaladas frescas, ensaladas cocidas, ¿no? Entonces, es agradable, ¿no? Y eso es lo que se recomienda, ¿no? Evitar esas frituras porque son también alimentos que son procesados, alimentos que contienen grasas saturadas y lo único que van a hacer es producir daño a nuestro organismo, produciéndonos, por ejemplo, una obesidad en las personas, ¿no? Y eso nos puede llevar a ciertas enfermedades, por ejemplo, como el colesterol, la diabetes, entre otras. ¿Cuántas veces comes menestras? 4 veces por semana o más, 2 veces por semana, 1 vez por semana. Aquí lo correcto es que tú comas menestras con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque las menestras, entre ellas, por ejemplo, las lentejas, son una gran fuente de proteína. Y la proteína, dentro de todos los nutrientes que nosotros encontramos entre las grasas, o los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, las proteínas tienen una ventaja importante porque si consumimos proteínas, por ejemplo, son regeneradores de tejidos, te ayudan más que nada a acelerar tu metabolismo y ayudarte a que tú tengas un peso ideal, ¿no? O sea, tienen muchas más ventajas. Otra de las preguntas es, ¿consumes bebidas alcohólicas 3 veces por semana o más, 1 vez a la semana o muy rara vez? Entonces, la respuesta ideal es que debes de beber con moderación. Las bebidas alcohólicas no solamente engordan, como dice acá, o sea, hacen que subas de peso, sino que su exceso es dañino para la salud. Entonces, esto hay que hacerlo con moderación, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tomemos un brindis o algo quiere decir que nos va a producir todo este daño, pero sí todo en exceso suele ser dañino, ¿no? Bueno, en las anteriores diapositivas hemos desarrollado todo lo referente a una encuesta relacionado a lo que es alimentación y nutrición y nos hemos dado cuenta a través de ello, de repente, no para todos, pero sí para algunos, de que de repente no estamos llevando una alimentación o nutrición adecuada, ¿no? Entonces la idea de esta temática, de esta unidad, es orientarlo un poco a que ustedes de ahora en adelante sepan escoger los alimentos que sean necesarios, ¿no? Los alimentos que te brinden mayores nutrientes para que tú puedas desarrollar todas tus actividades y seas una persona saludable y que tenga buenos hábitos alimenticios. Entonces, durante todo este proceso hemos escuchado hablar sobre alimentación y nutrición y aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de las diferencias entre ambos términos, ¿no? Alimentación es simplemente el acto de ingerir alimentos, es un proceso consciente y es un proceso voluntario, porque tú puedes observar y tú puedes ver qué alimento estás consumiendo. O sea, es consciente de que yo esté comiéndome de repente una fruta, una verdura, y soy consciente a la vez si estoy de repente consumiendo un pastel, consumiendo una comida que sea procesada, como un pollo bróster, una salchipapa, entre otros. Soy consciente, ¿no?, de los alimentos que estoy escogiendo. Pero, ¿qué es nutrición? Nutrición ya es un proceso involuntario e inconsciente que depende de todos nuestros procesos corporales, como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los alimentos hasta los tejidos. Es decir, es un conjunto de procesos fisiológicos
es algo que nosotros no lo podemos, que no lo observamos, ¿no? Y que básicamente va a depender mucho el tema de nutrición con los alimentos que nosotros vamos a escoger. Entonces, el estado de salud de una persona básicamente depende de la calidad de los nutrientes que depende de la calidad de los alimentos que ella escoja, y eso se va a ver reflejado en la absorción de estos nutrientes. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestro estado nutricional, debemos de mejorar nuestros hábitos alimenticios. Ojo, que alimentación es un proceso consciente y voluntario. Nosotros sabemos qué es lo que nos estamos llevando a la boca, si es una manzana, ¿no? O es un pastel. O sabemos también cada cuánto tiempo lo estamos haciendo. Y eso se va a ver reflejado en nuestro estado nutricional. Entonces, hemos aprendido que alimentación y nutrición entonces son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Aquí en esta diapositiva nos dan una pregunta y dice, ¿qué sucede si no nos alimentamos bien? ¿No? Aquí la respuesta dice que los alimentos nos proporcionan energía para mantenernos con vida y realizar nuestras actividades. Sin embargo, es importante comer alimentos variados, si no, vamos a tener problemas de nutrición. Para estar sanos y fuertes, debemos de consumir diferentes tipos de nutrientes. Por eso en nuestra alimentación siempre deben haber alimentos constructores, energéticos y reguladores, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas veces dicen consumir grasas es dañino, ¿no? Y no deberíamos de hacerlo. Entonces, pero consumir, diría yo, todo en exceso causa daño en el organismo. Pero si los consumimos de acuerdo a las cantidades o proporciones que nuestro cuerpo necesita, o sea, no nos va a hacer daño. Es por eso que existe una clasificación de alimentos. Entre ellos están los constructores, en donde podemos encontrar las proteínas, los energéticos, donde encontramos a los carbohidratos, a las grasas, ¿ves? Son importantes porque nos aportan energía a nuestro cuerpo. Y los reguladores porque encontramos ahí a las vitaminas y a los minerales. Entonces, hay que consumir estos tres grandes grupos de alimentos, los cuales nos van a aportar los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, dice que la malnutrición es el resultado de comer poco, comer demasiado o comer alimentos sin tener en cuenta la variedad de nutrientes que requiere nuestro organismo. Entonces, eso es importante. O sea, como les digo, como les he dicho anteriormente, o sea, todo en exceso es dañino, ¿no? Si comes poco, te hace daño porque tu organismo no va a tener los nutrientes necesarios para desarrollar sus actividades. Y vas a pasar por un proceso de anemia, vas a estar cansado, somnoliento, sin ganas de hacer nada. Si comes demasiado, vas al otro extremo y puedes llegar a la obesidad, ¿no? Y eso también puede ser el resultado de que tú a futuro tengas otras enfermedades asociadas como diabetes, como colesterol, entre otras. O comer alimentos sin tener en cuenta la variedad de nutrientes que requiere nuestro organismo, ¿no? Entonces, todo esto es importante, todo esto suma y ahorita puede ser que se vea que el tema de la alimentación es un poco engorroso, pero no, es un tema muy fácil, es un tema muy dinámico y es importante conocerlo. En esta siguiente diapositiva podemos ver tres imágenes, ¿no?
3 imágenes, vemos a una persona tomando una sopa, consumiendo un alimento, ¿no? Vemos a una oveja consumiendo pasto y vemos a una planta. Acá hay una coincidencia entre los tres. Los tres son seres vivos. Y otra coincidencia es que los tres se están alimentando. ¿Por qué? Porque dentro de la nutrición existen dos formas de nutrirse, la forma autótrofa y la forma heterótrofa. La forma autótrofa es cuando el ser vivo es capaz de producir su propio alimento. Y esto, mira, lo realizan las plantas a través del proceso de la fotosíntesis y también las bacterias. En el caso, por ejemplo, existe otra nutrición que es heterótrofa y esto lo realizan, por ejemplo, el hombre o los animales, en donde ellos necesitan otras fuentes como fuente animal, mineral, ¿no? Para poder alimentarse y esto se refleje en su nutrición. Aquí, por ejemplo, está definido los dos tipos de nutrición. Autótrofa, como bien dice acá, se da en aquellos organismos capaces de elaborar su propio alimento, como el caso de las plantas, las algas y algunas bacterias, ¿no? En el caso de las plantas son capaces de transformar la energía luminosa, las sales minerales, el dióxido de carbono y el agua en azúcares, lípidos y proteínas. Y a todo este proceso se le denomina fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa se da en aquellos organismos que incorporan materia orgánica, ¿no? Como animal vegetal para su nutrición. Son heterótrofos los animales, incluidos el hombre, los hongos, la mayoría de las bacterias y los protozoos. Entonces aquí está mayormente bien definido los tipos de nutrición, ¿no? Que existe, ¿no? En los diferentes seres vivos. El siguiente subtema vamos a hablar acerca de las necesidades energéticas del organismo. Como hemos comentado nosotros anteriormente, nos alimentamos para adquirir y proporcionar al organismo todos los nutrientes que sean necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación. Pero aquí viene una pregunta. ¿Todos necesitamos la misma cantidad de energía? Pues le digo que no. Porque no todos realizamos las mismas actividades, ¿no? Es así de simple. Y al no realizar todas las mismas actividades, no todos vamos a necesitar el mismo requerimiento energético. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver y observar diferentes actividades que se realizan. Unos jugando, otros realizando trabajo de costurera, trabajo de cosmetóloga, trabajo de albañil. Otras personas simplemente descansan y siempre están en reposo o en una oficina. Y otros realizando actividad física. Por ejemplo, acá han colocado una imagen de personas practicando karate. Todas ellas realizan actividades distintas. Todas ellas son de diferente sexo. Hay varones, hay mujeres. Todas ellas se ven que tienen diferentes edades. Eso quiere decir que todas ellas tienen diferentes gastos energéticos y por lo tanto todas ellas van a necesitar un requerimiento nutricional totalmente distinto y de acuerdo a la actividad que realicen. Siguiente. En esa diapositiva hemos querido detallar, quisiera hacer antes de eso, antes de entrar a esta diapositiva, que nosotros, que las personas o los seres vivos, realizamos actividades, como también hay personas que solamente nos encontramos en reposo.
aquellas personas que solamente, que no realizan ningún tipo de actividad, que están en reposo, ellas solamente van a necesitar, ¿no?, que su organismo o que lo que realice su organismo sean solamente las funciones vitales, ¿no? Y para adquirir esto, a todo ello se le denomina metabolismo basal. El metabolismo basal, ahora sí entramos a la diapositiva, se refiere a las mínimas cantidades de energía que el organismo necesite porque se encuentra en reposo. Y al estar en reposo, solamente va a necesitar mantener sus funciones vitales. ¿Qué funciones vitales? Funciones vitales que están referidas, por ejemplo, a la respiración, al proceso de la digestión, a la circulación de la sangre y entre otras, ¿no? Y a todo esto se le denomina metabolismo basal. O sea, solamente vamos a necesitar la menor cantidad de energía o solamente vamos a necesitar la energía que sea necesaria para cumplir las funciones vitales de un organismo en reposo, sin sumarle actividad física. En esta siguiente diapositiva hemos venido anteriormente conversando, sí, que necesitamos tanta cantidad de requerimientos en nuestro organismo o cierta cantidad de energía para hacer nuestras actividades. Pues este es el famoso cuadro de la cantidad de energía que necesitaría una persona de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo a la actividad que realice. Por ejemplo, personas entre 14 a 18 años, entre hombres y mujeres, un hombre, por ejemplo, que en esta edad que tenga una vida totalmente sedentaria, que no sea activo, necesita entre 2.000 a 2.400, ¿no?, kilocalorías al día. Y una mujer solamente necesitará 1.800. Pero si esta misma persona realiza una actividad física que sea fuerte, necesitará un varón de 2.800 a 3.200 y una mujer 2.400. Y así igual este cuadro se detalla en diferentes rangos de edades, desde los 2 años hasta personas mayores de 50 años, y podemos ver que existe una variación en cada uno de sus requerimientos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esos números de dónde salen? ¿No? En las siguientes diapositivas les voy a enseñar cómo llegar a obtener estos números posteriormente, según tu edad, según tu sexo y según la actividad que tú realices. Siguiente. El siguiente subtema es el gasto calórico del organismo. Por ejemplo, aquí esta persona dice, hace 2 días fui al hospital, me pesaron y me dijeron que tengo sobrepeso. Dice él, de acuerdo a mi talla debería de pesar 12 kilos menos. Quiere decir que esta persona ahorita tiene un grado de obesidad, ¿no? Porque tiene un peso que no es de acuerdo a su talla y a su edad y está por encima de 12 kilos de su peso ideal. Entonces, ayudemos a esta persona a que vuelva a su peso ideal, ¿no? Para que sea una persona saludable. Entonces, ¿cómo aprendemos a calcular la necesidad calórica de tu organismo? Vamos a hacer aquí un pequeño preámbulo en la cual es importante conocer que la cantidad de energía que requiere un organismo no es la misma en todas las personas. Depende de la edad, depende del sexo, depende del nivel de actividad física que realice. Entonces, podemos concluir que las necesidades calóricas de las personas son variables. Y eso es importante tenerlo ahorita en cuenta para empezar a calcular las necesidades calóricas de nuestro organismo. Entonces, para ello necesitamos conocer el gasto calórico de tu metabolismo basal.
lo que es metabolismo basal ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. El metabolismo basal es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita para poder realizar solamente tus actividades fisiológicas necesarias en tu organismo. Es decir, respiración, circulación de la sangre, digestión, entre otras, netamente fisiológicas. Ya. Aquí, por ejemplo, presentamos un cuadro. El cuadro se llama Consumo calórico sobre el metabolismo basal diario. Este cuadro ya es un cuadro estandarizado, ¿no? Es un cuadro, yo no lo he creado, los grandes científicos son los que se han tomado la molestia de crear estos rangos, que son estándares para todos nosotros. Hombres, por ejemplo, menores de 50 años, su consumo calórico sobre el metabolismo basal es 24 kilocalorías por kilo por día. Ojo, por kilo por día. Un hombre mayor de 50 años necesita 21.6 kilocalorías por kilo por día. Una mujer menor de 50 años, 21.6 kilocalorías por kilo por día. Y una mujer mayor de 50 años necesitará 19.2 kilocalorías por kilo por día. Entonces es un cuadro estándar. Hay que tener este cuadro a la mano para poder hacer los cálculos necesarios. Ejemplo. Ahora vamos a calcular tu gasto metabólico basal. Tenemos una fórmula aquí para hombre y para mujer. Esta es solamente para reemplazar los datos. En el caso que he puesto en este ejemplo, he puesto para mi caso. Yo peso actualmente 53 kilos y tengo 33 años. Ojo, tengo 33 años. Según el cuadro que les mostré anteriormente, el consumo calórico sobre el metabolismo basal diario para una persona que tiene menos de 50 años, en ese caso soy yo porque tengo 33 años, será de 21.6 kilocalorías por día, ¿no? Por kilo por día. Para esto vamos a ver, le he puesto aquí la referencia, ver tabla de la página 59 de nuestra separata. Ahí vamos a encontrar el cuadro y vamos a encontrar el dato del 21.6. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos tu peso en kilos, o sea, 53 kilos, por, y aquí es donde multiplicamos por el metabolismo basal diario, o sea, por 21.6 kilocalorías por kilo por día. ¿Cuánto me sale reemplazando? 53 kilos por 21.6 me sale 1144.8 kilocalorías por día. O sea, lo que mi organismo necesita solamente para poder realizar mis funciones vitales diarias, o sea, fisiológicas internas de mi organismo, necesitaré 1144.8 kilocalorías por día. Segundo, dice, de acuerdo a tu edad hay un gasto calórico por día que debe sumarse o restarse a tu valor de tu metabolismo basal. Este dato lo encontramos en la siguiente tabla. Por ejemplo, si una persona tiene menos de 25 años, debemos de sumarle 300 kilocalorías. ¿Y esto a qué se debe? A que esta persona está todavía en un proceso de desarrollo. En cambio, una persona entre 25 y 45 años no se debería sumar ni restar nada. Y una persona de más de 45 años deberíamos de restarle más bien a ese cálculo de metabolismo basal, restarle 100 kilocalorías por cada 10 años de más, ¿no? Entonces, para mi caso, como yo tengo 33 años, 25, estoy entre el rango de 25 a 45 años, mi condición dice no sumar ni restar nada. O sea, mi metabolismo basal, mi cálculo de 1144.8 kilocalorías por día, sigue siendo el. Siguiente diapositiva.
Para determinar de calcular la necesidad de energía o gasto calórico de tu organismo, será necesario saber el gasto calórico de acuerdo a tu actividad física que realices. Ahora vamos a sumarle la actividad física. Los que realizan baja actividad física, por ejemplo, los que tienen una vida sedentaria, el trabajo que están solamente sentados en una oficina o están estudiando todo el día, tu gasto no aumenta, ¿no? Porque no estás haciendo algo que involucre peso o que involucre un desgasto excesivo. Entonces, tu gasto será simplemente el gasto de metabolismo basal, ¿no? Si tú realizas una actividad leve, o sea, sales a comprar, arreglas la casa, vas caminando al mercado 20 minutos, subes escaleras, entonces tu gasto aumenta en 100 kilocalorías. Si tu actividad que es moderada, trabajas en una fábrica, tienes esfuerzo físico, eres un repartidor, sales a caminar 1 hora al día, tu gasto aumenta en 200 kilocalorías. Pero si tienes una actividad elevada, es decir, eres un estibador, eres un albañil, eres un deportista, eres un minero, porque realizas actividades muy fuertes, tu gasto aumenta en 400 kilocalorías. Esto es importante. Ejemplo, seguimos con el ejemplo anterior. En mi caso, mi peso tenía 53 kilos, mi edad 33 años, mi consumo calórico sobre el metabolismo basal diario era 21.6. Para eso hay que ver la tabla de la página 59. Si realizo una actividad física elevada, en mi caso yo realizo una actividad física elevada, entonces mi gasto aumentará en 400 kilocalorías. Entonces, a lo que ya habíamos hallado, el metabolismo basal, que era 1144.8, aumentamos el gasto de la actividad elevada que realizo. O sea, mi consumo de kilocalorías por día debe ser de 1544.8 kilocalorías por día. En esta siguiente tabla, y hemos estado hablando, sí, que necesito consumir tantas kilocalorías por día, 1500 kilocalorías, pero ¿de dónde sale eso? Que existen ya tablas estandarizadas. Esta tabla es un ejemplo de ellas. En el internet, en Google, podemos encontrar para los diferentes tipos de alimentos la cantidad de kilocalorías que tiene cada alimento. Pero ojo, acá dice tabla de calorías de alimentos por cada 100 gramos de alimento. Es decir, que 100 gramos de pollo me va a dar 121 kilocalorías. O sea, quiere decir que si yo necesito 1500 kilocalorías, a ver, yo necesito 1500 kilocalorías, ¿cuántos gramos de pollo debería de comer? ¿No? Otros se preguntan así, ¿no? Debería consumir más o menos 7 kilos y medio de pollo, ¿no? Pero obviamente que no, no vamos a hacer eso, ¿no? Porque el pollo solamente te brinda lo que es proteína, al igual que el huevo y todas las carnes, ¿no? Entonces, pero nosotros para tener una dieta o un hábito saludable es combinar todos esos tipos de alimentos, ¿no? Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales en nuestra dieta, ¿no? Y evitar aquellos alimentos que no son beneficiosos para la salud, por ejemplo, los refinados, ¿no? Los alimentos refinados, las grasas saturadas, que no nos ayudan. Entonces aquí les presento el plato ideal, el cual debe contener 30% de proteína, 20% de carbohidratos, o sea, lo más bajo posible, pero tiene que haber en la dieta balanceada frutas y verduras. Entonces, para que nuestro organismo cuente con todos los nutrientes que necesita para funcionar en forma adecuada, es necesaria una dieta balanceada. Y para ello deberemos de consumir los 3 grandes grupos de alimentos en cada una de nuestras comidas: proteínas, carbohidratos, grasas, frutas, verduras.
Ahora, ya hemos hablado todo lo acontecido al tema de alimentación y nutrición. Hemos visto que todo depende de los alimentos que nosotros vamos a escoger para poder tener una nutrición adecuada, es decir, debemos de tener hábitos saludables. Pero muchas veces todo eso escapa por falta de orientación, por falta de conocimiento y llegamos a ciertas enfermedades causadas por la malnutrición. Por ejemplo, ahí encontramos al bocio, encontramos a la anemia, a la obesidad y al kwashiorkor, ¿no? Pero, ¿qué es el bocio, no? El bocio generalmente aparece como resultado de una deficiencia de yodo, ¿no? Y es lo que a veces escuchamos en algunas personas, no, yo tengo problemas de tiroides, por eso soy muy delgado o por eso estoy muy subido de peso, ¿no? Porque tengo un problema en la tiroides, ¿no? Yo creo que ese problema más que nada se trata teniendo dietas que sean bajas en yodo y dietas saludables, ¿no? Y ser básicamente orientados. Otra de estas enfermedades que podemos encontrar y que las conocemos muy bien es la anemia, ¿no? Hemos escuchado siempre en los niños, ¿no? Tenemos que darle hierro porque si no los niños van a sufrir de anemia, ¿no? Pero esto es básicamente no solamente en niños, sino también en adultos, ¿no? Y esta anemia se da básicamente porque es una afección en la sangre, cuando la sangre no cuenta suficientemente con los glóbulos rojos sanos, no son necesarios. Entonces existe una reducción de oxígeno hacia los órganos y eso es por una malnutrición, por dietas que son muy extremistas, ¿no? Que algunas chicas lo realizan, ¿no? Y que no debería de hacerse. Entonces tenemos, por ejemplo, ciertos signos como cansancio, somnolencia, exceso de sueño, falta de retención, entre otros. Y también encontramos a otras que también es común en el medio, ¿no? Y que ya ha superado varios índices, ¿no? No solamente a nivel de Perú, sino también a nivel mundial, y es uno de los grandes problemas de enfermedades no transmisibles, y el cual es la obesidad, ¿no? Y es un trastorno básicamente caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud, ¿no? Problemas de salud como diabetes, hipertensión, colesterol, entre otras, ¿no? La obesidad que entonces suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que quemas durante el ejercicio. Y por eso lo recomendable es hacer deporte para poder llegar a un equilibrio. Otras, y que de repente recién estamos escuchando este término, se llama kwashiorkor. Kwashiorkor también es una enfermedad causada por una malnutrición y es una desnutrición ocasionada por una deficiencia grave de proteínas en la dieta, ¿no? Y esto es un problema también recurrente porque usualmente las proteínas se encuentran en las carnes y existen muchas personas que dicen yo soy vegetariana, yo soy vegana y tratan de consumir o no consumen absolutamente proteínas en su dieta, ¿no? Porque simplemente suelen considerarse como personas veganas y esto los puede llevar a un problema y este problema se llama kwashiorkor, el cual es la deficiencia grave de proteínas en la dieta. Como hemos visto, todos estos grandes grupos de nutrientes o grupos alimenticios como los alimentos constructores, ¿no? Los alimentos energéticos son importantes, ¿no? Son importantes para una buena nutrición. Entonces, bueno chicos, ya hemos visto todo lo referente acerca de la alimentación y la nutrición. Hemos visto, por ejemplo, cómo podemos hacer nuestro cálculo de calorías, qué es lo que nuestro cuerpo necesita, cuál es nuestro requerimiento, qué enfermedades nos pueden afectar si es que nosotros
no tenemos buenos hábitos saludables, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que no hay que ser extremista, ¿no? Que todo es flexible. El hecho de alimentarse y de nutrirse adecuadamente no quiere decir que voy a dejar de consumir ciertos alimentos, no. Por el contrario, todos los alimentos nos brindan diferentes nutrientes que son necesarios para nuestro organismo, para desarrollar, no solamente para que fisiológicamente estemos bien, sino también para que podamos desarrollar con total claridad todas nuestras actividades físicas, ¿no? Adecuadamente. Muy bien, esto sería todo. Espero que haya sido de fácil comprensión. Cualquier duda, pueden escribirme por medio de la plataforma para orientación, para una guía, ¿no? Acerca de las actividades que se están dejando, acerca de las tareas. Bueno, eso sería todo con ustedes. Hasta el próximo tema. Hasta luego.